Muy buenos días, familia, amada familia de Turquía, para las misiones. Hoy vamos a compartir nuestro diario de oración. Hoy, sábado 21 de enero. Pero antes de empezar, quiero empezar esta mañana con una alabanza titulado Solo Cristo. Amén. En reposo
Amén. Solo Cristo. Amén. Nosotros entendemos que solamente a través de Cristo podemos encontrar respuestas en nuestras vidas. Solamente a través del reino de Dios podemos encontrar también respuestas en relación a nuestra fe. Y solamente a través del Espíritu Santo podremos hacer la evangelización del mundo. Amén. Este año 2023 es el año de la respuesta de las 25 horas dentro del horario de Dios para nuestras vidas, para nuestras familias, para nuestra iglesia y para nuestra nación. Así que vamos a estar compartiendo en esta mañana de sábado 21 de enero eh, nuestro diario de oración. Amén. Amén. Entonces, eh, hoy, sábado 21 de enero, la palabra que Dios nos da en esta mañana es lo que no conocemos el origen del ser humano, o los que no conocen el origen del ser humano. Y nuestra lectura bíblica se encuentra en el libro de Génesis, capítulo 3, del 16 al 20, ¿amén? Donde Dios da sentencia sobre la humanidad cuando el hombre peca deliberadamente, traspasando el pacto de Génesis 3, o mejor dicho, el pacto de Génesis 2, del 15 y el 17, Dios le da un pacto y el hombre tenía que obedecer. ¿Amén? Génesis 3:19 dice que con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. La sentencia de Dios por la humanidad. Antes de que el hombre pecara deliberadamente, vemos ahí que Satanás engaña al hombre. En Génesis 3, del 1 al 6, cómo Satanás sutilmente engaña. Y antes de que venga la sentencia, en Génesis 3, 16 a 19, Dios le da la más grande respuesta, la más grande promesa. Génesis 3:15, Cristo, la simiente de la mujer, que iba a venir a pisar la cabeza a Satanás. Aquel ser espiritual que había engañado a nuestros primeros padres y había traído sufrimiento al mundo entero. Por eso muchas personas no conocen el origen del ser humano. Y al no conocer están sufriendo innecesariamente sabiendo que solamente a través de Cristo se puede encontrar respuesta. No está en la filosofía, no está en el conocimiento humano, no está en mi intelecto. El mundo no tiene respuesta para el problema fundamental del hombre. Por eso que en Génesis 3, 16 y 19 dice que el ser humano tendrá continuamente sufrimiento, constantemente sufrimiento, hasta que no conozca el origen de por qué sufre. El hombre busca ser feliz, el hombre busca tener felicidad constantemente, pero sufre constantemente, porque no conoce el origen de dónde se produce todo el sufrimiento del ser humano. Entonces, ¿cuál es la razón? Debería haber una razón por la cual el hombre sufre, por la cual el hombre fracasa, por la cual el hombre muere sin entender realmente cuál es el origen, el propósito y cuál es la razón por la cual constantemente vive bajo sufrimiento, bajo estrés, bajo depresión, bajo ansiedad. Nunca te la razón. La razón es porque el ser humano fue creado conforme a la imagen de Dios, pero esta imagen fue arrebatada. Génesis 1:27 dice que Dios creó al hombre a su imagen y a su semejanza, dándole identidad. Génesis 1:28 dice que Dios le dio al hombre su autoridad sobre toda cosa creada. También vemos que en Génesis 2:7 Dios le da a ese hombre creado por él el aliento de vida, su Espíritu Santo, para que pueda vivir sobre la tierra. Luego vemos que en Génesis 2, del 1 al 18, Dios le da las bendiciones del huerto del Edén para que él pueda disfrutar de todo lo que Dios había preparado a él. Luego le da el pacto, Génesis 2, del 15 al 17, donde ese pacto y el hombre tenía que simplemente obedecer. Luego en Génesis 2, del 20 al 25, le da a Eva, una mujer, una familia, para que pueda cumplir todo el propósito que él tenía sobre esta tierra. Amén. Dios había creado un hombre con un propósito, con identidad, autoridad, con aliento de vida.
le dio con las bendiciones del huerto del Edén, le dio pacto de una familia. Y todo esto fue arrebatada por Satanás. Por eso el ser humano está en el Nefilim y la Biblia dice que son los hijos del diablo. Juan 8:44. Dios, a través de Cristo, confirma que hay muchas personas que no conocen el Evangelio y lamentablemente son hijos del diablo, de la simiente de corrupción. Entonces, cuando yo vengo y conozco el Evangelio, acepto a Jesús como mi Señor y Salvador, a través de reconocer de que Jesús es el Cristo, automáticamente salgo de las manos de Satanás, salgo de las manos del Nefilim, este movimiento que está destruyendo a muchas personas. Como resultado, es muy obvio postrarse ante los ídolos. Por eso Dios en los mandamientos nos mandó a que no nos postráramos y adoráramos ídolos. Por eso con esas cargas en el corazón y padecen de sufrimientos y problemas espirituales fuera de su propio control. No pueden tomar control de lo que están viviendo. Por eso en Mateo 11:28 dice, Jesús le dijo a sus discípulos y a todas las personas que vienen a Él, venid a mí todos los que están cansados y cargados, que yo os haré descansar. Vemos en Marcos 5 del 1 al 19, o al 10, perdón, de cómo había una persona, un endemoniado gadareno, que fue liberado por Jesús. ¿Amén? Entonces, cuando el hombre cae bajo las garras de Satanás, es obvio que se va a postrar delante de sus ídolos. Dinero, imágenes, estatuas, porque como no conocen a Dios, viven engañados. Por eso siguen siendo hijos del diablo. Cuando tú le dices a una persona que es hijo del diablo, se ofende, pero es la verdad, es una verdad absoluta que solamente es cambiada cuando venimos y encontramos el camino de salvación a través de Cristo. Por eso al final sufren de las nuevas enfermedades que vienen de los problemas espirituales y siguen con la vida como el infierno y van al infierno. Por eso Hechos 8:4 lo confirma y Lucas 16:19 al 31 también lo confirma, que el ser humano sufre enfermedades, vive a través de problemas espirituales, vive atrapado por los engaños de Satanás y su destino es el infierno, porque no han encontrado su vida delante, no han experimentado el Evangelio de una forma personal. Y vemos aquí la historia de Lázaro y el rico en Lucas 16 del 19 al 31, de cómo Dios, a través de esta enseñanza, nos hace ver de que hay un cielo y hay un infierno. ¿Ven? Por eso el problema más grave es que se transmite este destino a los hijos. Eso es lo más grave. No solamente tú mueres y se acabó todo, sino que transmite a través de una herencia espiritual a los hijos, a los nietos, y es que eso no se quebranta a través de Cristo. Cuando yo vengo a Cristo, el trasfondo del infierno, Satanás, los desastres, todo es quebrantado. Y mis hijos, mis nietos, mi familia, mi linaje familiar es bendecido, también porque ellos conocen y experimentan el Evangelio de una forma personal. Amén. Por eso, ¿cómo están dominando el mundo estas fuerzas de las tinieblas? A través de este movimiento del Nefilim, a través de este movimiento que se origina en Génesis 3, donde el ser humano es engañado por Satanás. ¿Cómo está dominando el mundo estas fuerzas de las tinieblas? Vamos a verlo a través de 3 puntos. Primero, está dominando a través de las grandes potencias mundiales. Los líderes políticos de mucha influencia en el mundo, los grandes países que están siendo engañados por Satanás, están controlando a las personas a través del engaño del diablo. Por eso las fuerzas de las tinieblas han dominado a las grandes potencias mundiales. Es obvio de que está detrás de todo esto es Satanás influenciando espiritualmente a muchos líderes, poseyéndolos, atormentándolos, engañándolos. ¿Para qué? Para que como potencias mundiales puedan realmente quebrantar y destruir a la minoría, a los pueblos, a las naciones menos favorecidas. Por eso, estas naciones han provocado continuamente las guerras y han atacado a las 237 naciones. ¿Por qué pasa eso? Porque simplemente están siendo manipulados por Satanás. Están dándole recado, llevando recado de Satanás para destruir el mundo entero. A través de guerra, a través de filosofía, a través de ideología, a través de pensamientos ideológicos contrarios a la palabra de Dios. Y eso constantemente trae guerra entre nosotros mismos, entre los mismos seres humanos. Por eso el pueblo de Israel fue esclavo, fue cautivo,
y colonizado sirviendo a las grandes potencias. Cuando Israel perdió el pacto, cayó esclavizado por Egipto durante 400 años. También fue llevado en cautividad por Babilonia 70 años y luego fue colonizado por Roma 250 años, llevando los recados a Satanás, porque simplemente perdieron el pacto y no entendieron lo que Dios le había dado. La más grande arma, la más grande promesa, Jesús, el Cristo, la simiente de la mujer de Génesis 3:15, que se cumple en Mateo 16:16. Esta es la corriente de las fuerzas de las tinieblas que siguen en este momento también constantemente están siendo movidos. Este movimiento, esta corriente continúa de las tinieblas que se originó en Génesis 3 y por el mundo entero durante años sigue tomando control de estas potencias mundiales. Los líderes de esta élite en la política están siendo manipulados por Satanás. Dos, los judíos. No solamente los países de potencia mundial, sino también los judíos. Satanás atacó a los judíos a los que Dios les dio el Evangelio. La más grande promesa para la salvación del mundo vino a través de los judíos, a través de un pueblo pequeño que fue cautivo, fue llevado esclavizado, fue colonizado. A ese pueblo Dios escogió para que naciera el Mesías. No para volvernos judíos, no para adoptar su cultura judía, sino para adoptar y para apropiarnos del Evangelio que vino a través del pueblo judío. Amén. Es que Satanás inculcó la idea del pueblo elegido, haciéndoles equivocarse que Jehová Dios es el Dios solamente para Israel. Y como pueblo escogido, Satanás los engaña, y que solamente ellos merecían salvación. Por eso que tuvieron grandes problemas. Entonces, no, la salvación vino a través de los judíos, pero no solamente era para ellos, es para la humanidad entera, para que se vaya y se propague el Evangelio a todas las naciones. Entonces, como ellos lo perdieron, fueron engañados por Satanás. Amén. Y ellos se aferraron al pacto incorrecto de que Mesías destruiría las grandes potencias mundiales y que restaurará Israel. Por eso no tenían más remedio que ser destruidos. Por eso debemos conocer esta corriente de los judíos que no conocen el Evangelio. Gran parte de los judíos no conocen el Evangelio. Siguen esperando al Mesías que venga por segunda vez. Nosotros hemos experimentado, hemos visto a través de las profecías cumplidas que Jesús es el Cristo. Por eso, no solamente las potencias mundiales, sino también esta corriente de los judíos que quieren imponer su cultura en vez del Evangelio para traer transformación. Y eso lo que trae es conflicto, problemas, guerra, confusión a la humanidad, porque ellos quieren imponer su cultura, quieren imponer su ideología y quieren judaizar el mundo. Y no se trata de eso, se trata de simplemente de que ellos fueron instrumentos para que venga el Mesías, venga Cristo a la tierra, para salvar al mundo entero. El punto número 3 habla de los intelectuales. Satanás ha dominado a los intelectuales y esta corriente siguió hasta la época de la Edad Media. Amén. Se levantaron muchos pensadores, muchos filósofos, mucha gente con mucho conocimiento y trajo sufrimiento a la humanidad. Por eso las iglesias tenían autoridades y gran poder económico. Ellos provocaron una gran persecución de muchas personas y quisieron las matar. Por eso muchos intelectuales malentendieron el cristianismo y generaron muchas filosofías en contra de las iglesias. Ahora hay muchos pensamientos filosóficos, muchas posturas filosóficas, que está llevando a que la gente sufra constantemente, a que la gente no vea a Cristo y vea simplemente intelectualmente el Evangelio y de esa forma no puedes ver el Evangelio, sino es un encuentro personal que tú tienes con él. Por eso el ser humano necesita el Evangelio. El ser humano necesita experimentar la corriente del cristianismo, la corriente del movimiento de los remanentes, el movimiento del evangelismo, la corriente que da vida, el movimiento de vida, que es mucho más allá de tu intelecto espiritual, intelecto, mejor dicho, mental, mucho más que eso. Es importante estudiar, es importante capacitarse, es importante leer, todo eso es importante, pero eso no me va a sanar el problema fundamental a través de Cristo, que se restaura a través de Cristo, ese problema que se origina en Génesis 3. Amén. Entonces, como muchos intelectuales no entendieron
al interpretar las escrituras, ha traído confusión a la humanidad. Con estos movimientos, ahora hay panteístas, hay deístas, hay teístas, hay muchas posturas dentro del cristianismo. Y eso ha traído confusión a gran parte de la humanidad. Como resultado, se levantó la época de Renacimiento y de ahí el mundo está dividido. ¿Por qué? Por la ultra izquierda y por la ultra derecha. La política, el comunismo, esas ideologías políticas que están trayendo división a Latinoamérica. Entonces oremos para que Dios levante a los discípulos en medio del quebranto, en medio del dolor, en medio de la confusión política, que Dios levante a sus discípulos. Los evangelistas que tengan la conclusión de solamente Cristo, porque la política no trae respuestas al mundo. La política ha traído mucha división por personas, por políticos, por gente intelectual, con tantas heridas en el alma, con tanta confusión espiritual que ha traído muerte y destrucción al mundo entero. En medio de estas situaciones, el 0.1% de personas que tenían el Evangelio, de Génesis 3.15, la simiente de la mujer, Éxodo 3.18, el sacrificio de sangre, el culto que Moisés dio en el desierto. También vemos en Isaías 7.14, Emmanuel, Dios con nosotros. Y esto se cumple realmente a través de la confesión de Pedro en Mateo 16:16. Esto cambió el mundo. Jesús es el Cristo. Y la minoría lo hizo. ¿Amén? Esta minoría que se aferró a este pacto absoluto y no claudicó, no desmayó, no cambió, fue por nada en el mundo. Por eso Pablo conquistó el mundo con la palabra de Romanos 1:16 a 17. ¿Qué dice Romanos 1:16 y 17? Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Amén. Poder de Dios para salvación es el Evangelio de Cristo, no el Evangelio que ha sido manipulado por esos intelectuales, por esas personas que han querido desviar a muchas personas a la perdición a través de sectas, a través de tantas denominaciones, tantas religiones, que ha llevado a más y más sufrimiento al ser humano. ¿Amén? Entonces, ¿cuál sería nuestra oración esta mañana? Una oración que está conectada al pacto de Cristo, esta oración que nos permite realmente ver el origen, ver de cómo el ser humano sufre y cómo el ser humano está siendo dominado por estos tres puntos importantes que hemos tocado. Amén. Las grandes potencias, los judíos y los intelectuales que no conocen el Evangelio. Por eso en esta mañana vamos a orar. Dios, te damos gracias por levantarnos en el frente de entre el 0.1% de los que tienen el Evangelio. Guíenos para que podamos concentrarnos en solo el Evangelio cada día. Que estemos en lugares que paran la corriente de la oscuridad y que nos provoca perder el Evangelio. Que salemos la época de la iglesia y de las siguientes generaciones. Padre, permítanos que a través de este diario de oración podemos encontrar, Padre, la más grande respuesta y la conclusión en nuestras vidas. Que podamos tener, Padre, la conclusión de que Jesús es el Cristo, el autor y el consumador de nuestra fe, aquel que ha solucionado todos los problemas de nuestra vida, Padre. Permite, Padre, que tu palabra se enraíce en nosotros. Permite que nos podamos levantar como esa minoría que pueda salvar la época, salvar la era, salvar nuestro linaje familiar, sanar, Señor, nuestra nación y el mundo entero a través del Evangelio de Jesús, el Cristo, Padre. A través de Jesús el Cristo se quebranta toda obra de Satanás que ha venido, Señor, sobre Perú, a través de estas ideologías políticas, a través de la ultra izquierda, la ultra derecha, que ha traído confusión a mi amada nación, Padre. Permite en esta mañana, Padre, que se levanten los discípulos, que proclamen el Evangelio de Cristo. Permite, Padre, que el Evangelio, Señor, se levante y sea proclamado por aquellos hombres y mujeres que están dispuestos a entregar su vida con tal de que tu Evangelio siga siendo proclamado. Padre. Oramos por este tiempo, dándote gracias en el nombre del Señor Jesucristo, que está vivo. Amén y amén. A ver, hermanos, sí que Dios nos lo bendiga. Nos vemos una vez más el día lunes, Dios mediante, una vez más con nuestro diario de oración. Amén. Bendiciones.